Bolivia al borde de la guerra civil. Evo quiere derrocar al gobierno solo Fonseca. Vámonos. Panda, ¿tienes algún video de cómo iniciar en el lore de Warhammer? Hay un video de Leo que te puede introducir en el lore de Warhammer, que fue un video que dio pistoletazo de 2 partidas a todo lo que es Warhammer hoy en día. Leo. No, este canal no, el otro. Hay un video de Leo que te puede ayudar a introducírtela. No. Hay un video de Leo que te puede ayudar a introducírtela. Más para atrás, más para atrás. Toda la línea de tiempo de Warhammer. Todas las facciones de Warhammer explicadas. No, un poquito más para atrás. Todas las facciones de Warhammer parte 1. El universo de ficción está por acá. Y después tienes la introducción de todas las facciones. Este video de acá y luego este segundo. Eso te puede ayudar a meterte más o menos, tener un esquema general de todo lo que es el lore. Y ya de ahí para allá empiezas a elegir tú qué leer y qué no. Pero yo juraría que hicimos un video de una recomendación de lectura de la herejía de Horus. Pero no recuerdo cuál fue, bro. Tienes que buscar en Arcano TV, bro. Acá introducen, bro. La justicia boliviana ordenó... Creo que tenía de la línea temporal o algo así. Nosotros igual deberíamos hacer una línea temporal, pero toma mucho tiempo, bro. La captura del expresidente Evo Morales. Cientos de cocaleros se han armado con palos y escudos improvisados para proteger al expresidente del país. Están adorando al líder, bro. Un grupo de soldados La subtrama de Bolivia está fuerte, la subtrama de Bolivia. El ejército de Bolivia denunció este viernes a través de un video difundido por medios bolivianos que estaban siendo retenidos y literalmente que sus vidas corrían peligro por seguidores del expresidente Evo Morales. Bolivia está inmersa en el más absoluto caos. Y este loco ahora porque está grabando en la calle, bro. Imágenes de lo que ocurría hoy en las calles de La Paz. Una situación de extrema violencia y tensión. La Paz, o sea, la capital del país, no está en paz. Paz, que yo os digo que paz en Bolivia ahora mismo no hay, está sitiada. Y cuando digo sitiada, lo digo en sentido literal. O sea, que La Paz no hace honor a su nombre. Las manifestaciones porque la ciudad boliviana de La Paz permanece cercada aún por bloqueos sindicales y sociales, pese a los operativos militares y policiales desplegados este día sábado para liberar los accesos principales. En el momento en el que hacemos este vídeo hay 67 puntos de bloqueo activos en todo el país. Te rompo la cara con un paquetazo, te la acomodo con otro paquetazo, y te la reconstruyo con la leche. ¿Qué tal, Ever, mi rey? Se ha bienvenido. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo te han venido? ¿Cómo te da la vida? 50 solo en La Paz. Las carreteras paradas, los mercados vacíos, el precio de la comida disparado. Huasca en la cara. Los hospitales no tienen oxígeno. El Ministerio de Salud avisó hace unos días de que solo quedaban reservas para 24 horas. Y una turista No la tienes, Pandro. Tuvo que salir al exterior porque hasta él se le llenó la casa de humo, ¿te imaginas? canadiense, perdón, Huasca en la cara. beliceña, Ana Ens, de 56 años, murió simplemente porque la ambulancia no podía pasar. La escasez de Me pinga. combustible y los bloqueos de carreteras en Bolivia han provocado una grave emergencia sanitaria en La Paz y otras regiones del país, donde al menos 12 hospitales se han reportado sin abastecimiento de oxígeno medicinal. Y os preguntaréis, ¿pero quién está cortando las carreteras? Pues muchos grupos. Por un lado, la Central Obrera Boliviana, luego los Ponchos Rojos, los Cocaleros del Chapare, los Maestros Rurales y la Federación Campesina Tupac Katari. Sí, ya sé que con estos nombres, más que una protesta, parece un festival de world music. Solo falta que metan a Manu Chao. Sin embargo, son más parecidos a lo que un reggaetonero se imagina de sí mismo, porque están armados y acusados de tráfico de cocaína, pero claro, eso no lo cantan. Armados como una supuesta guerrilla de los 70, pero en el siglo XXI. Sí, formados como militares. Y con la siempre... ¿Ustedes jugaron a StarCraft? ¿Ustedes jugaron a StarCraft? ¿Ustedes han jugado a StarCraft? ¿Alguien aquí ha jugado a StarCraft? El Age of Empires. El Age of Empires no me sirve StarCraft. ¿Han jugado a StarCraft? ¿Alguien aquí es fan de StarCraft? Báñate. Bueno, en StarCraft, los marines, o sea, la unidad primaria de ataque de los Terrans, de la raza de los humanos, de los marines, cuando los mejora, hay una mejora que le puedes hacer,
que los tipos se inyectan coca, bro. Tienen una jeringuita, tienen un iconito de un poder que es una jeringuita. Los tipos se inyectan y les baja la vida un poquito, pero son más rápidos y atacan más fuerte. O sea, se encocan, se activan y pelean más duro. Bueno, acá tienen los marines de Evo Morales. Sospecha del financiamiento del narcotráfico. ¿Y qué están pidiendo? Pues una sola cosa, que renuncie el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, que lleva en el cargo, atentos, 6 meses. Las protestas en Bolivia alcanzaron un nuevo nivel de tensión luego de que miles de manifestantes se enfrentaran con la policía este lunes 18 de... Sheinbaum habla de Cuba, dice que sentenciar a Reus es un crimen de lesa humanidad, tiene 94 años y pasó hace ya 30 años. Lo único que quiere Trump es imponer su agenda por la fuerza. Mayo en las calles. Tranquilo. Si mataste a 4 personas inocentes y pasó hace 30 años, no importa. Ya no tienes que pagar frente a la justicia, bro. Bobería, bro. Ese es el baremo moral de Sheinbaum. De La Paz. Si pasó hace 30 años, da igual, bro. Pero los españoles, cuidado, que hace 500 años nos conquistaron. Cuidado. O sea, lo que hizo él fue hace 30 años, gente. Y es exactamente él el que lo hizo. Pero los españoles, que sus antepasados hace 500 años nos conquistaron mal. Todo mal ahí. Pero pobrecito este señor que hace 30 años simplemente mandó a matar 4 personas inocentes en un avión que estaban rescatando civiles en aguas internacionales. Por favor, señor. O sea, qué tontería. Pero lo que nos hicieron hace 500 años los antepasados de los españoles actuales. Lo peor. Exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Y detrás de esta revuelta está ni más ni menos que el sospechoso habitual, Evo Morales, que si os acordáis en vídeos anteriores, lo dejamos en la zona cocalera del Chapare, donde se formó su propio pseudoestado neo-inca y se proclamó rey. Sí, el mismo Evo Morales, que está prófugo desde octubre de 2024, acusado... Se hizo su país aparte, ¿no? ...de trata agravada por una presunta relación con una menor de 15 años. Vamos, que es la versión izquierdista de Jeffrey Epstein. Al ex jefe de Estado se le acusa de trata la herejía de Evo. Y estrupo de menores al salir a la luz que tuvo relaciones con varias menores de edad. Adolescentes de entre 12 y 15 años que eran llevadas a reuniones políticas del partido del MAS y que eran escogidas por Morales. El gobierno de La Paz lo señala directamente como el autor intelectual de las protestas y habla textualmente de un plan macabro financiado por el narcotráfico. Y por su parte, el ejército y la policía están desplegando un operativo masivo para reabrir las carreteras. Estos policías son parte del operativo Corredor Humanitario, que en la madrugada del sábado movilizó a más de 3.000 agentes para desbloquear las carreteras que conectan a La Paz con el resto del país. Hablamos de 3.500 efectivos para ser exactos. Y la situación es tan seria que la Comebol acaba de mover 3... Tiene una escopeta pegada con esparadrapo. Para ser exactos. Y la situación es... Tiene una escopeta pegada con esparadrapo, bro. Tan seria que la Comebol acaba de mover 3 partidos de Copa Libertadores y Sudamérica a Paraguay simplemente porque ni siquiera se puede jugar al fútbol en Bolivia. El país oficialmente está roto. Por tanto, las preguntas que me hago en el vídeo de hoy son: 1. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 2. ¿Qué es lo que ha provocado que media Bolivia esté pidiendo la dimisión de un presidente que ganó con el 55% del voto hace solo 6 meses? 3. ¿Qué quiere realmente Evo Morales? Hoy vamos a tomar el poder, bro. Responder a estas preguntas. Su propia dictadura. Pero antes... Hay una cosa curiosa que pasa de la bolsa. Riesgos. En la ciudad que me viene a hacer, desde Valladolid, hoy vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca. Bienvenidos a... OnlyFons. Porque a esos 45 no les gusta la democracia cuando pierden. Para entender lo que está pasando en Bolivia hoy en día, hay que rebobinar hasta el 22 de enero de 2006. Ese día, un dirigente cocalero llamado Evo Morales juró como presidente. Fue el primer presidente indígena de la historia de este país y llegó con el apoyo masivo de las mayorías aymara y quechua que durante 200 años habían estado marginadas por el Estado. Y esto es importante, porque Bolivia es, junto a Guatemala, el país con la mayor proporción de población indígena. Hablamos de en torno al 40%, es decir, unas 4,3 millones de personas. Por lo que hay que reconocerlo, este reclamo era real. Así que Evo Morales se convirtió en su líder. Literalmente. En el año 2015, cuando ya ni siquiera era ya presidente, se proclamó como emperador inca. ¿Emperador? No, un poco loco. ¿Era el emperador de la humanidad?
¿Pero qué proponía nuestra versión live action del emperador Cuzco? Pues una mezcla de ideas étnicas, socialistas y todo ello alineado con el clásico populismo de izquierda latinoamericana. Así que decidió... Por cierto, en Warhammer 40.000, la legión de la que descienden, o sea, la legión que luego sería la de Perturao, los guerreros de hierro, originalmente vienen de Sudamérica. ¿Sabes lo que te digo? Vienen de la zona que luego sería Sudamérica, que antes sería Sudamérica. O sea, son suramericanos. Peleense ustedes los que vivan en Sudamérica, de dónde descienden los guerreros de hierro. Fundar un estado plurinacional que incluyese... ¿De qué parte? Sudamérica. Todos. Decía que con sus medidas iba a acabar con la pobreza en Bolivia, que en esos momentos era uno de los países más pobres de la región, con entre el 33 y el 38% de la población viviendo en la extrema pobreza. Y diréis, ¿pero cómo lo iba a hacer? Pues con la clásica jugada populista de izquierda latinoamericana. Expropiese, señor alcalde, expropiese. El 1 de mayo del año 2006, apenas 3 meses después de llegar al poder, Evo Morales nacionalizó la industria del gas. Recordad que Bolivia tenía y tiene importantes yacimientos de gas natural, y durante la siguiente década se convirtió en el principal proveedor de gas natural tanto de Brasil como de Argentina. Vamos, que era una potencia gasífera regional. Y aquí viene el primer dato bomba, entendéis la magnitud del milagro. En 2014, las exportaciones de gas suponían el 54% de las exportaciones totales de Bolivia. Más de la mitad de todo lo que el país vendía al mundo era una sola cosa: gas natural, pedos de dinosaurio. Y las reservas... ¿Conoces tú a alguien que sea fan no irónico de los guerreros de hierro? Sí, bro. ¿Yo? Las internacionales del Banco Central tienen terrible aura los guerreros de hierro, ¿no? Tienen terrible aura, ¿eh? Llegaron al récord histórico de 15.122 millones de dólares. Con todo este dinero, Evo disparó el gasto público. Subsidios al combustible, salarios públicos, programas sociales... Oye, ¿qué pasa? Que estáis todos muy tristes. ¡Alegría! ¡Invita a Torrente! El resultado, el pueblo feliz de que le diesen dinero. Los indígenas también. Y los tuiteros de izquierdas de aquella época no paraban de alabar el milagro boliviano. El milagro, ¿no? Y hay que reconocerlo. Durante los primeros años, la pobreza bajó de verdad. El problema de siempre. Evo Morales gastó todo el dinero en sus programas sociales para tener contenta a la población y nacionalizar el resto. Y que le siguieran votando. ¡Ay, qué bueno Evo Morales que nos regala plata! ¡Qué bien! ¿Se pudo mantener a largo plazo? No, ¿verdad? De sectores económicos. El resultado, la versión de Netflix de Jeffrey Epstein, que se pasó 14 años extrayendo gas a saco sin abrir nuevos yacimientos. Pero cuando lo echaron del poder, la cosa no fue a mejor, porque su partido, el Movimiento al Socialismo o MAS, siguió gobernando. Y os pongo un ejemplo de la maravillosa gestión de los geólogos del MAS. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en 2017 anunció a bombo y platillo el descubrimiento del pozo Boyux X2 en Tarija. Lo llamó textualmente un mar de gas. Resultado, el mar resultó un pinchazo, una piscina hinchable, vamos. El pozo fue un fracaso absoluto. Y mientras tanto, los megayacimientos viejos, Sábalo, San Alberto, Margarita, Itaú, se estaban agotando. ¿Y qué pasa cuando dependes de un único sector y ese sector se agota? Pues que la producción de gas pasó de 59,6 millones de metros cúbicos al día en 2014 a 40 millones en 2022. Una caída del 33% en 8 años, y las exportaciones de gas, que en 2014 generaban más de 6.000 millones de dólares, en 2024 apenas llegaron a 1.900. Una caída del 69%. O como diría Ábalos, 69. ¿Conclusión? Bolivia ha sido un país... Me tiene podrido con los chistecitos de como diría no sé quién. Ya lo pasé al disco, mi rey. Ok. Netamente exportador de gas, y ahora puede convertirse en un país importador de gas como consecuencia del agotamiento de sus reservas, reconocido ello por el propio gobierno. El presidente Arce ha dicho, efectivamente, esto es lo que está sucediendo. En los últimos 10 años, el gas o la producción de gas ha caído en un 37%. El siguiente problema, que el gasto público no bajó. Es más, qué loco, ¿no? Subió. Conclusión, un déficit crónico desde 2014 hasta ahora. Y como no había dólares entrando... Pero es increíble cómo no hay nada peor para una población civil que un país rico en recursos naturales que se pueden explotar fácilmente y un dictador que no le interesa crear empresas aparte de las que extraen ese recurso natural, bro. O sea, que quieren vivir únicamente de ese producto. Llega, vende. Al principio hay un poco de bienestar, la gente lo vota, termina cambiando la constitución, les mete el pie
Y a partir de ahí te hacen millonario un petróleo y la población que se las arregla como puedan. Y cuidadito con hacerte una empresa, porque te voy a matar. Por el gas, ¿de dónde se sacaba el dinero para los subsidios? Pues de las reservas internacionales. Os doy un dato y os pido un minuto de silencio. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, que en 2014 eran de 15.122 millones de dólares, en diciembre de 2024 estaban en 1.976 millones de dólares. Una caída del 87%. Resultado: en el primer semestre de 2025, Bolivia entró en recesión por primera vez desde 1986. La inflación se disparó hasta el 14%. Empezaron a faltar dólares para importar combustible. Las gasolineras se llenaron de colas kilométricas. Vamos, todo lo que hemos visto ya en vídeos anteriores. Y mientras el barco se hundía, el partido MAS se rompía por dentro. Evo Morales llevaba años peleándose con su sucesor, Luis Arce, y terminó proscrito y con orden de captura. ¿Y qué pasó con Arce? Pues tan mal estaba la cosa que ni siquiera se atrevió a presentarse a la reelección. El MAS, que era el partido que había gobernado durante 20 años con mayorías absolutas, tuvo que ir a las elecciones de agosto de 2025 con un candidato improvisado, Eduardo del Castillo. ¿Que cuánto sacó? Pues atentos porque esto duele. Incluso a Evo, el 3,17% del voto. Vamos, que ningún partido ha perdido tanto peso electoral en tan poco tiempo. El socialismo terminó en Bolivia. El partido que había gobernado el país durante los últimos 20 años, el MAS, perdió en las elecciones presidenciales y ningún candidato abiertamente de izquierda pasó a la segunda vuelta. ¿Te imaginas que entonces la izquierda boliviana haya aceptado la derrota y esperen a ganar en las próximas elecciones? Hicieron eso, ¿verdad? Porque son tolerantes y son los más democráticos. Yo espero que hayan hecho eso, ¿no? O sea, la lógica me dice que si la izquierda es democrática y la derecha es la fascista, ellos aceptaron la derrota en las elecciones. Es lo que yo esperaría, ¿no? Pues son los buenos, ¿no? ¿No eran los buenos? Y llegamos a un balotaje histórico. Sería una locura que no lo hicieran. O sea, eso sería muy descabellado. Entre dos candidatos de derecha. Y de los dos ganó el menos esperado, que es justamente quien tiene ahora media Bolivia en la calle pidiendo que se vaya a casa. No hay paz en la paz para paz. Y ya sé lo que os estaréis preguntando todos, sobre todo los que no seáis de Bolivia. ¿Quién es este tal Paz? Pues no es el personaje de Aida. ¡Paz! ¡Escúchame! ¡Paz! ¡Que soy una galleta! ¡Necesito mojar! Rodrigo Paz Pereira es el nuevo presidente del país andino. Nació en Santiago de Compostela en 1967 y sí, habéis oído bien. El actual presidente de Bolivia es gallego de nacimiento, que tiene doble nacionalidad. ¿El motivo? Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que gobernó Bolivia entre 1989 y 1993. O sea que la política la lleva en el ADN. Es demócrata cristiano, es decir, centro-derecha clásico. Izquierda. Y antes de ser presidente fue un exalcalde y senador de Tarija. Es de izquierda. Es zurdo. Esta provincia es conocida como la Andalucía boliviana, porque además de sus viñedos, representa el 45% de todo el gas que produce el país. Pero volvamos al tema. En la primera vuelta de agosto de 2025, nadie ponía a Paz entre los favoritos de las encuestas, que le daban cuarto o quinto. Sin embargo, dio la sorpresa con un 32%. Y en la segunda vuelta, del 19 de octubre, se llevó la victoria con el 54,96%. La centroizquierda no existe, la centroderecha no existe, bro. Existe la extrema derecha y diferentes tipos de izquierda. Contra el conservador Jorge Tuto Quiroga. Asumió el cargo el 8 de noviembre de 2025. ¿Pero qué prometió en campaña? Pues lo que prometen todos los políticos que llegan después de un populismo de izquierda fundido. Orden, recortes y motosierra. Bautizó su programa como Capitalismo Popular, y esto fue lo que decía en el debate previo a las elecciones. Basta de subvenciones ciegas, de contrabando y corrupción. Vamos a eliminar el Estado tranca, certidumbre con el dólar, subsidios justos, adiós el pasado, bienvenido el futuro. Vale, nada nuevo bajo el sol, lo que diría cualquier candidato en campaña electoral. El problema en realidad eran dos. Uno, la herencia recibida, porque recibió un país en bancarrota técnica con la peor crisis en 40 años, sin combustible, sin dólares, sin... Como siempre te la dejan los socialistas. Oxígeno y sin paciencia. Pero es que luego había otro problema, su propio gobierno. Y es que el gobierno de Paz es un auténtico desastre, desde el día 1. Empezamos por su vicepresidente. Se llama Edman Lara, es un ex policía y, atentos al detalle, es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. O sea, el segundo poder del Estado. ¿Y dónde construyó Lara su capital político? En TikTok. Sí, el vicepresidente de Bolivia es básicamente un influencer. Pero el problema un TikToker, bro. No es solo tener un TikToker como vicepresidente. El problema es lo que dice en redes. Pero Rodrigo Paz, ¿qué ha hecho? A ver, todavía es cínico y dice, tengo prioridades más grandes. Bueno, él dice que sus prioridades son solucionar los problemas de la gente. Pues déjeme decirle, Rodrigo Paz, que usted miente. Y eso lo decía el vicepresidente
Pero me da un motivo por el cual mintió. Presidente del propio gobierno sobre su presidente, a los 16 días de tomar posesión. Ah, durísimo. Vamos, que en este aspecto le podemos dar un punto a Pedro Sánchez. Da igual cuántos escándalos... Ahora, esto igual pasa, acá tú te pones a ver las internas de Estados Unidos durante las elecciones para seleccionar el candidato electoral que va a ir a las elecciones finales para ver quién es el presidente de Estados Unidos, se sacan el espejo. O sea, ¿cómo se llama? Donald Trump y Marco Rubio se sacaban las tripas ahí discutiendo. ¿Sabes lo que digo? Se sacaban las tripas. Y Kamala Harris, antes de asumir como segunda de Biden, también le dijo de todo a Biden, ¿eh? Ya después, cuando al final termina siendo la visa, dice, no, eran las internas, o sea, era todo de Chile, era chip full. Les salpique, Yolanda Díez siempre... Pero cuando todavía no están aliados, se sacan las tripas. Siempre lo va a defender, aunque ni siquiera sea de su partido. En diciembre, Lara se declaró formalmente en oposición constructiva. En enero anunció proyectos de ley para frenar los decretos del presidente y ahora, en mayo de 2026... Estamos en elecciones, eran otros tiempos. Mientras la oposición pide la renuncia de Paz, ¿qué está haciendo el vicepresidente? Aplaude las protestas. Es tan grave la situación que Paz tuvo que firmar un decreto especial que le permite gobernar desde fuera del país sin transferir el mando. Viene un Toyota Ceres, viene un Toyota que hacer, viene un Toyota Corolla. Aunque Paz tuvo que firmar un decreto especial este de aquí es un Toyota que le permite gobernar desde fuera del tremendo Toyota Corolla, ahí Dios. El país sin transferir el mando, porque tiene miedo de que su propio vicepresidente le dé un golpe de estado en cuanto coja un avión. Y todavía hay más. El primer ministro de Justicia de Paz, un señor llamado Freddy... ¿Cómo sabes? Porque es mi carro, bro. Duró 12 días en el cargo. ¿Por qué? Pues porque ocultó que tenía una condena firme de 3 años de cárcel por ayudar a fugarse a un empresario peruano. ¿La solución de Paz? Pues para no llamar la atención, hizo lo más discreto que se le ocurrió. A saber, eliminó el ministerio entero. Mediante un decreto, Paz removió inicialmente a Freddy Vidovich y nombró en su lugar a Jorge Franz García, pero luego comunicó su decisión de cerrar la cartera. Viti cuando sea vicepresidente tirándole chucho a Pandro cuando gane las elecciones de Cuba. El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterradito para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas. Y diréis, ¿pero qué significa eso de eliminar de golpe el Ministerio de Justicia? Que no es cualquier ministerio. Pandro, esos son taxis. Antonio, te voy a decir un datazo, bro. Te voy a dar un datazo que igual... Este dato no lo tenías. Este dato no lo tenías. Los taxis son carros. Dios. Este dato no lo tenías. Este dato no lo tenías. Los taxis son carros. Que le pones arriba un cartelito que dice taxi. Los taxis. Los taxis son carros, bro. ¿Qué clase de dato? Pues... A mí no me va a hacer preguntas ninguna. ¡Se me va a dar un ataque! ¡Sacarse delante de mí! ¡Vamos, Juan! Bueno, el motivo de verdad es que lo había prometido en campaña electoral. ¿Por qué? Pues porque durante los gobiernos del MAS, el Ministerio de Justicia se había convertido en la Santa Inquisición del socialismo boliviano para perseguir a la oposición. Pero eso no significa que el país se haya convertido de un día para otro en Sodoma y Gomorra. Bueno, o sea, no por eso, porque sigue habiendo leyes, juicios, lo que ha hecho es pasar sus funciones a otros órganos. Pero que vamos, esto daría para un vídeo aparte. Pues en mitad de todo esto, Paz se puso a aplicar la motosierra. En diciembre de 2025 firmó el Decreto Supremo 5.503, que eliminó la subvención a los combustibles, vigente durante más de 2 décadas. Resultado inmediato, la gasolina especial... Fonseca, ¿me vas a hablar de la trata de personas, Teo? ¿O no subió un 86%, el diésel un 162% y el transporte... ¿Pero me vas a hablar de la trata de personas, Teo? El transporte público se disparó, la canasta básica se disparó y la calle, evidentemente, encendida. A tan solo 40 días de haber asumido la presidencia de Bolivia, Ya lo dijo antes, nos puso una noticia. No me habló él personalmente de eso. Rodrigo Paz se enfrenta a su primera movilización ciudadana. Su gobierno decidió eliminar los subsidios a los combustibles en un escenario marcado por la inflación alta y persistente, la escasez de divisas y el agotamiento recurrente de la gasolina y el diésel. Además, todo esto en un contexto de bajo crecimiento económico, déficit fiscal y recesión. Y aquí es cuando llegamos al punto clave de este vídeo, porque os tenéis que hacer la siguiente pregunta. ¿Es proporcional la reacción que está sufriendo este hombre? ¿Que la gente proteste por una subida del 162% del diésel es razonable? ¿Que piden un aumento salario mínimo? Es razonable, pero de ahí a llegar a este punto. Con bloqueos que vienen desde...
Para mí no es razonable la pedida del aumento del salario mínimo, pero es que porque yo soy una persona muy rara, Fonseca. El mundo rural, que también se acercan a la ciudad, entonces eso ha causado muchos problemas en Bolivia y las manifestaciones han sido un corte súper violento. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Porque al final acá se bloquean las carreteras, lo que impide el paso de los camiones, que se entregue comida, que se entregue medicamentos. Te decía ayer que 3 personas ya han fallecido por no tener acceso a medicamentos producto de los bloqueos. A ver, de pedir subir el salario mínimo a sitiar una ciudad y pedir la renuncia del presidente, pues no sé. Pero a mí personalmente, más que una protesta, esto me parece una partida del Total War. Y en política, cuando una protesta escala así de rápido, es normalmente porque hay alguien detrás organizando la fiesta. Y casualmente ese alguien tiene Coño, qué casualidad que no me dijiste eso cuando estabas hablando de las protestas en Argentina, bro. Coño, qué raro que en las protestas argentinas no me dijiste que siempre hay alguien detrás moviendo los hilos. Qué raro que ahí no se te iluminó la cabeza, bro. Qué cosa extraña. Ni las protestas en Minneapolis, Fonseca. Cuando hablaste de las protestas en Minneapolis, tampoco me dijiste que en política cuando hay protestas así es porque porque hay alguien detrás moviendo los hilos. Coño, qué cosa más rara, compadre. problema judicial con asuntos menores, mucho más graves que llenar un depósito del diésel en Bolivia. Y repito, son asuntos menores, entre comillas. Ya me entendéis. Guiño, guiño. Evolución de las protestas. Antes Esas eran totalmente naturales, Pandro. Claro. de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te dan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la geopolítica, la política internacional, la economía y todo ello alineado con un poquito de sarcasmo y de humor negro, este es tu sitio, así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí... Hay una escena, cuando lo de las protestas de BLM, después de lo de George Floyd, hubo unas protestas en las que habían gente por detrás quemando una gasolinera, bro. Le estaban prendiendo fuego a una gasolinera, bro. Literalmente estaban quemando una gasolinera. Y delante estaba el periodista diciendo, no, protestas pacíficas, jajaja, no sé qué cosa. Yo decía, mi hermano, ¿cómo que protestas pacíficas? Tienes detrás de ti literalmente una gasolinera ardiendo. Y el tipo, no, protestas pacíficas, como queja, no sé qué cosa, no sé qué más. Y decía, papi, ¿qué pinga es esto, bro? Esto es fútbol. Sigamos con la historia de hoy. Lo primero que tenéis que saber es quiénes son los grupos que están sitiando el país. Pero era de Chile, claro, eran protestas pacíficas de Chile. Porque no son grupos cualquiera, son las piezas que durante 20 años sostuvieron al movimiento al socialismo, o sea, el partido del MAS, en el poder. Primero la Central Obrera Boliviana, la COB, el sindicato más grande de todo el país, históricamente aliado del MAS. Empezó la cosa pidiendo un aumento del 20% del salario mínimo. Hoy, su líder, Mario Argollo, tiene orden de captura por incitación a la sedición. Segundo, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de la Paz, Tupac Carari. Os doy un dato. Durante 20 años, estos fueron una de las columnas vertebrales del MAS. Son los que están manteniendo los bloqueos indefinidos en La Paz, la capital. Y tercero, los ponchos rojos, aymaras del antiplano, ala radical. Y ahí donde los ves, están papoteados. Porque esto es serio. El gobierno de Paz mostró hace unos días un vídeo en el que aparecen integrantes de los ponchos rojos papoteados, mostrando armas y gritando textualmente, ahora sí, guerra civil. Y no es una metáfora, porque tienen armas. Es un ejército, es el... Yo no confío en ningún político que venga y diga, hay que quitarle todas las vías al pueblo para defenderse, ¿no? O sea, hay que financiar todo lo que se encarga de mantener el status quo y el orden. O sea, es una locura, bro. Comandante frente a su tropa. Ahí está Marcelo. Guerra civil. Guerra civil. Pero no solo eso, también hay gente que habla... Eso de la prohibición de armas o quitarle financiamiento a la policía, es como que yo te diga, oye, tú estás caminando por un callejón oscuro y se te aparece un tipo con pinta de malas pulgas y te dice, oye, ven acá al callejón oscuro un momentito, ven acá. Y tú estás en la luz, ¿viste? Donde las cámaras todavía están grabando y la gente te ve. Y te dice, ven acá para lo oscurito, ven. Ven. Y dice, no quiero ir. Y dice, pero cuando vengas, ¿tienes un arma? Y dice, sí, tengo un arma aquí en el bolsillo. Tengo el libro de portación de armas y tengo un arma en el bolsillo por si pasa algo. Y te dice, no, pero quítate el arma. O sea, déjala en el piso. Déjala en el piso ahí y ven para acá para lo oscurito desarmado. Ven, no te va a pasar nada, bro. Y tú dices, sí, ese es el candidato que quiero votar. Sí, porque dice que me va a regalar comida y dinero. Ese es el candidato bueno, bro. Toma. Detrás de la creación de este grupo estuvo La Habana y Caracas. Entre ellos, el ex jefe de inteligencia peruano, Max Anuamá. Los Ponchos Rojos es una organización aymara, y voy a parar ahí. No son todos los aymaras, es un grupo radicalizado que nació en el 2013 en Bolivia con el tema esto del gas, y de ahí se fueron preparando, pero
preparados por agentes venezolanos y agentes cubanos. Pero esperad un momento porque hay más. Ven sin pantalón también no te hace falta, ¿eh? No lo necesita, bro. También están los cocaleros del Chapare, el bastión personal de Evo Morales. Y aquí entramos en la parte realmente interesante, porque todos estos grupos confluyen en una sola operación: la Marcha por la Vida para Salvar Bolivia, que partió el 12 de mayo de la localidad de Caracollo, en Oruro. Recorrieron 188 kilómetros a pie hasta llegar a La Paz el lunes 18 de mayo, ya en plena tercera semana de bloqueos. ¿Que quién convocó esta marcha? Pues sectores afines a un personaje al que, si seguís el canal, recordaréis perfectamente. De pie, compañeros, vamos a permanecer hasta derrocar este gobierno enemigo del pueblo. ¡Que viva el presidente Evo Morales! ¡Viva! Porque a Evo Morales lo dejamos en el vídeo anterior huyendo de la justicia hacia el Chapare, concretamente hacia un lugar llamado Laucani. Os juro que se llama así. Yo quiero que ustedes entiendan que Evo Morales está sitiado y lo protegen narcos, lo protegen toda esta serie de individuos. Y aún así la Liga de la Justicia Social pudieron llegar hasta donde estaba Morales, bro. Pasaron por toda la seguridad de narcotraficantes y de gente que se dedica a diferentes tipos de crímenes para llegar hasta donde estaba Morales para grabar unos TikToks. El enemigo habitual lo vuelves a hacer, porque siempre el barbudo de mierda de Fidel está metido en todo. Y sí, eso es lo otro. Este tipo lo apoyó la dictadura de Cuba. ¿Cómo se llama? De hecho, Evo Morales en Cuba te lo presentan como un héroe. Pero bueno. Recuerda que la Liga de la Justicia Social pasó por arriba de todo esto y llegaron hasta Evo Morales. Una locura. Con una ñ al final, no sé cómo se pronuncia. Y ahí lleva trincharándose desde octubre de 2024. ¿Por qué? Pues porque tiene una causa judicial seria. El 11 de mayo de este año, un tribunal de Tarija inició formalmente el juicio contra Evo Morales por trata agravada de personas. La acusación: una presunta relación con una menor de edad de 15 años mientras él era presidente. Relación con la que supuestamente tuvo una hija. Evidentemente Evo niega los cargos. Habla de persecución política. De hecho, no se presentó al juicio. Lo declararon rebelde por tercera vez y emitieron nuevas órdenes de captura. La justicia boliviana ordenó la captura del expresidente Evo Morales por un caso en su contra por trata infantil. Y diréis, ¿y por qué no lo detienen ya? Pues porque el Chapare no es una zona normal. Es el corazón productor de hoja de coca de Bolivia. Según el último informe de la UNOD, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2024, los cultivos de coca A mí mi amigo Cuca me dijo que disolver las Fuerzas Armadas COT porque Costa Rica lo hizo, y así pudo destinar esos recursos a salud y educación. Claro. Y yo le dije que entonces sacrificaron la seguridad de su nación por un poquito de bienestar social. A lo que me dijo no, pero ellos no tienen enemigos, están seguros. Está bien. Entonces ¿van a esperar a que alguien los intente atacar para recién invertir en defensa? Sí. Bien, eso seguro que acaba bien. Eso es una locura, pero bueno, ¿qué quiere que te diga? Esa cuenta de Far Cry 3 a mí no me gustaba mucho. Tema, bro. ¿Qué pedazo de tema, bro? En el Chapare crecieron un 18% en un solo año. Y atentos al siguiente dato, que os da una idea de quién manda ahí. Según el... Tú no tienes gusto, mijo. Bueno, te advierto que la canción es súper zurda. Si te ves el videoclip de esa canción de Skrillex, es lo más zurdo que te vas a encontrar en toda tu vida. El propio gobierno boliviano, entre el 91 y el 92% de la coca que se produce en el Chapare, se desvía para fabricar cocaína. ¡Harry Potter está yendo por el lado oscuro! ¡Magia negra! ¡No, viejo boludo! ¡Magia blanca! Os digo todo esto para que quede claro que no es una zona de cultivo tradicional para mascar hojas. Es el Silicon Valley de los cárteles de la droga. ¿Y quién protege a Evo por ahí?
Pues miles de cocaleros armados hasta los dientes que montan guardias permanentes alrededor de su refugio. En un rincón remoto del centro de Bolivia, cientos de cocaleros se han armado con palos y escudos improvisados para proteger al expresidente. Armado con palos y escudos improvisados. Tienen literalmente... Bro, tienen de escudo tanques, bro. Los tanques estos de echar agua o gasolina. Tienen tanques, bro, del... tienen... improvisados para proteger al expresidente. Cuando la policía intentó entrar a detenerlo, en octubre de 2024, los cocaleros son espartanos en las Termópilas, sí. Bloquearon 24 días las carreteras. No hubo manera. Y para que os hagáis una idea de hasta qué punto el Chapare es una zona fuera de la cobertura del Estado, durante estas protestas de 2024, los cocaleros llegaron a asaltar cuarteles militares y a robar arsenales completos, además de tomar rehenes. Un grupo de soldados del Ejército de Bolivia denunció este viernes a través de un video difundido por medios bolivianos que estaban siendo retenidos y literalmente que sus vidas corrían peligro por seguidores del expresidente Evo Morales. En otras palabras, que la región es básicamente un estado paralelo dentro de Bolivia. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque cuando llegó Paz, hizo algo que para Evo es una sentencia de muerte política y posiblemente personal. Invitó a la DEA, o sea, a Estados Unidos, a volver a Bolivia. Ya sabéis que la DEA es la agencia antidrogas de Estados Unidos y había sido expulsada del país por el propio Evo Morales en 2008. Es decir, que llevaba 18 años fuera. En febrero de este año, el viceministro antidrogas boliviano confirmó que la DEA ya está colaborando con Bolivia en intercambio de inteligencia. Y atentos a esto, que es de cine. En enero... ¿Te imaginas que se lleven a... que vengan los Night Stalker y se lleven preso a Evo, bro? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pero agentes de la DEA sobrevolaron el Chapare. Evo para julio. Puede ser. Incluida la zona de Laucán, para identificar pistas clandestinas y laboratorios de cocaína. Es decir, justo encima de donde está escondido Evo Morales, sobrevuelan los agentes de la agencia que él mismo expulsó del país hace 18 años. Tiene que dormir realmente bien. Y aquí está la clave de todo lo que estáis viendo en los telediarios. ¿Quiere Evo recuperar el poder por las urnas? No, porque es imposible. Su partido, el MAS, sacó el 3% del voto en agosto. Su movimiento oficialmente no existe. Lo que necesita Evo no es ganar elecciones. Lo que necesita es que el gobierno de Paz se caiga. Porque si Paz cae, se acaba la cooperación con la DEA. Y se acaba la presión judicial. Y se abre una negociación. Y se abre la posibilidad de una amnistía, un indulto o, en el mejor escenario para él, un olvido total del expediente. Por eso, Evo se ha convertido en la rata cornuda boliviana. La rata cornuda. Referencia a Hecho Sigmar. Cuidado. Porque quiere mantener a salvo a él y a sus vendedores de piedra bruja. Y por donde pasa él, se desata el caos. Durante los disturbios, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, mientras escuchaban explosiones de dinamita en varias zonas de la capital boliviana. La tensión aumentó luego de que el gobierno denunciara que existen grupos radicales infiltrados en las protestas y acusara a sectores cercanos a Evo Morales de intentar desestabilizar al país. ¿Hay pruebas de que Evo esté de verdad detrás de esta revuelta? Pues veréis, la Marcha por la Vida la convocaron los sectores afines a él. Una imagen de Che Guevara, Dios mío. Porque los cocaleros del Chapare son su base directa. Los ponchos rojos también están vinculados al MAS. La Tupac Katari fue durante 20 años parte de la estructura del... Cuanto a que se cuela en la fila antes que Cuba JS, pobre de ti Pandro, te imagino con las uñas todas mordidas por la desesperación de que ya hagan algo en Cuba. Lo irá jugando. Los Delta Forcelis, nos sobra combustible. ¿Qué dices, Raulito? ¿Le damos la cola a tu amiguito Evo? Pa' que te haga compañía. El partido. Y el propio Evo Morales, desde su refugio, da entrevistas a radios argentinas marcando la agenda, poniéndole condiciones al presidente y describiendo a Bolivia como un país, cito textualmente, totalmente paralizado. La revuelta se ha extendido a otros departamentos, o sea, para los españoles o gente de fuera de Bolivia, provincias. Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca. Vamos, curiosamente Sucre, la capital oficial, apenas se ha visto afectada. Hasta ayer... un meme los otros días. A ver si lo encuentro por aquí, un meme. Pero aquí... Ese meme está buenísimo. Se reventó la cafetera y oí a la vecina gritar: ¡Sí, venga! ¡Llévatelo otra!
Así me un edificio ahí. Una cafetera reventa. ¡Pam! Y le digo, ¡sí! ¡Al fin! ¡Llévatelo! ¡Gente moler ahora, venga! Ay, joder. Cuando la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, también otra organización aliada del MAS, comenzó a bloquear los 4 accesos de Sucre. Y ya sé lo que os estaréis preguntando, ¿qué ha dicho el gobierno? Pues no está claro, porque su respuesta ha sido como el gato de Schrödinger. Por un lado ha dicho que quieren dialogar. Pero ojalá y México le dé asilo a Evo Morales, bro. Ojalá lo haga, bro. Pues si le da asilo a Morales, vas a ver cómo viene Trump y le dice a Sheinbaum, dame agua, ya lo tengo aquí, dame bebito. Y Sheinbaum va a decir, en realidad, nosotros se lo entregamos pero soberanamente. Es nuestra soberanía cumplir la exigencia de Trump de entregarle soberanamente a Evo, porque esto forma parte de la soberanía y en realidad no tiene ningún control sobre México, pero soberanamente le vamos a regalar a Evo porque no sé qué. Por el otro, ya han acusado a la rata cornuda y a sus aliados ¿qué tienes ahí, de desatar el caos y ordenó desplegar a la policía para disolver los bloqueos, pero sin armamento letal, eso sí. Tendremos que esperar a ver cómo se resuelve esta situación. En cualquier caso, esto no es solo Bolivia. Es la pregunta de fondo en toda Latinoamérica ahora mismo. ¿Se puede salir de 20 años de populismo de izquierda sin que arda todo el país? Argentina lo está intentando con Javier Milei, Ecuador con Noboa y ahora Bolivia con Paz. Pero el caso boliviano es especial, porque aquí el problema no es solo económico. Aquí hay un expresidente con una causa por pederastía escondido en una... Qué ganas tengo de que lo metan preso en Estados Unidos también, bro. Los quiero a todos presos en Estados Unidos. A este, a Sheinbaum, a AMLO, a Zapatero, a Sánchez, a Monedero, a Pablo Iglesias, a Díaz Canel, a Raúl, al Cangrejo, a Sandro Castro, al Chicle, a todos los quiero presos aquí. Una zona narco que necesita que el sistema se rompa para no terminar en la cárcel. Desde aquí le deseo lo mejor a todos los bolivianos. A Engay también, porque le gustó Engay. Espero que la sangre no llegue al río y la situación se tranquilice cuanto antes. Y sin más, ahora es vuestro turno. ¿Creéis que Paz podrá resistir a este asedio? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Evo? Entonces, ¿cuánto humo tenía este vídeo? Aquí no había tanto humo, por lo que veo. Morales para evitar la cárcel. ¿Podrá Bolivia salir de la también por dodero, métanlo preso, crisis? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Está aquí.